Lo que voy a hablar es más bien 4 temas que yo creo que son temas que están encima de la mesa en muchos lugares del mundo, en movimientos decoloniales. Me refiero a lugares como donde yo me muevo, Estados Unidos, la Europa decolonial, que son movimientos decoloniales en el territorio europeo, que tuvimos una reunión este fin de semana, como todos los años en mayo. Los movimientos en Sudáfrica de Rhodes Must Fall, Decolonize the University, en los movimientos en la India. O sea, hay una serie de patrones que yo observo que creo que son unos patrones que yo creo que son fundamentales, que son como obstáculos que presentan los movimientos sociales decoloniales en diferentes partes del mundo que están cuestionando la colonialidad en diferentes áreas de la vida, y que son movimientos que siguen activos. O sea, muchas veces hablamos lo de colonial, pero nos olvidamos que hay movimientos decoloniales y que están trabajando en diferentes áreas, ¿no?, de descolonización. En el caso de Sudáfrica, está enfocado más en Sudáfrica en la descolonización en el plano de las universidades. Ellos llaman a descolonizar las universidades. Yo estoy muy vinculado con ellos porque yo hago una escuela de verano todos los años en Sudáfrica, una escuela decolonial, desde hace ya 4 años, y fueron alumnos de nuestra escuela los que organizaron el movimiento, y el primer acto fue un acto simbólico donde fueron a la estatua de Rhodes en la Universidad de Cape Town y filmaron este acto donde le cortaron la cabeza a la estatua de Rhodes, ¿no? Y comenzaron el movimiento Rhodes Must Fall, Decolonize the University, y es un movimiento nacional ahora que ha paralizado el sistema universitario con huelgas, ha sido fuertemente reprimido en los últimos meses. Para mí fue sorprendente porque yo fui a hacer una escuela de verano y nunca me imaginé que la escuela de verano tuviera un impacto tan grande en Sudáfrica. Y bueno, luego he estado vinculado a movimientos en América Latina, indígenas, etcétera, afro, que están algunos cuestionando algunos cuestionando el tema de la vida, ¿no?, el buen vivir, etcétera, otros cuestionando directamente el racismo, movimientos decoloniales en Europa que cuestionan, bueno, la colonialidad dentro de Europa y llaman a descolonizar a Europa, y en Europa son fundamentalmente de origen roma, musulmán, africano y caribeño. Entonces, están localizados en diferentes lugares del territorio europeo. Hay movimientos decoloniales gitanos de España. Hay movimientos decoloniales como los indígenas de la República en Francia, que son musulmanes y africanos y caribeños, pero fundamentalmente musulmanes. Hay movimientos en Holanda de musulmanes y negros holandeses. Hay movimientos en Inglaterra, hay movimientos en Bélgica, las Panteras de Bruselas. O sea, hay movimientos en todo el territorio y, por supuesto, también en los Estados Unidos con los movimientos chicanos, Black Lives Matter, etcétera. Y tengo, bueno, la oportunidad de poder moverme a través de todos estos espacios y poder observar las dificultades, una serie de dificultades que son comunes y que es lo que quisiera hablar aquí hoy. Que me parece que
casi siempre se viven como dificultades nacionales, ¿no? Pero cuando empiezas a mirarlo desde en diferentes espacios, ves que los patrones se repiten en diferentes espacios. Yo vengo de la Universidad de California en Berkeley, vengo de un departamento que se formó con huelgas estudiantiles. Estamos ahí desde el año 69, hubo una huelga en el 69 que creó el departamento, hubo otra en el 99, porque en los 30 años entre 69 y 99 intentaron no reemplazar las plazas de los profesores que o se retiraban o morían o se iban a otra universidad. Y entonces cuando abrimos los ojos en el 99, el departamento estaba a punto de desaparecer. Entonces hubo otra huelga y se obtuvieron nuevas plazas. Y desde entonces estamos, bueno, en lucha ahí porque acá están todo el tiempo atacando nuestro presupuesto, atacando muchas cosas. Entonces, digo esto porque no quiero que tampoco se lleven la imagen de que, wow, qué tremenda la Universidad de Berkeley que permite a un profesor decir estas cosas, ¿no? En realidad nosotros estamos ahí como un dolor de cabeza para la universidad y harían lo que pudieran por eliminar el departamento y sacarnos a todos de allí. Pero estamos aquí en pie de lucha. Estamos en pie de lucha y seguimos ahí en la lucha. Hace unos meses rodeamos un edificio donde estaba el decano escondiéndose de nosotros y lo rodeamos hasta que tuvo que salir porque no podía quedarse toda la noche allí. Y allí le pusimos unas demandas en la mano que no quería que llegaran, etcétera. O sea que es una lucha continua. Como me dice un compañero, amigo mío negro holandés, Kwame Nimako, que me dice siempre, Ramón, no podemos dormirnos, porque ellos nunca duermen. Y me dice eso porque en el sentido de que cualquier conquista que tú crees que has logrado, si te acuestas a dormir sobre la gloria, al otro día te levantas y ya se acabó porque te la revocaron, ¿no? Entonces dice, ellos nunca duermen, por tanto no podemos dormir. Entonces hay que estar alerta en todo momento. Bueno, dicho esto, a partir de esas diversas experiencias, a partir de ahí, entonces hay una serie de problemáticas que yo veo que se repiten y que creo que son fundamentales para esta discusión que estamos teniendo esta semana aquí. La primera que quiero hablar es la tensión o la discusión con la izquierda occidentalizada o la izquierda blanca. Cuando digo izquierda blanca o izquierda occidentalizada, yo no estoy hablando de un color de piel, ¿bien? Yo digo eso porque hay mucha gente que reduce el racismo y estas cosas a pigmentación. Y para mí es una falta de entendimiento de lo que se trata el racismo, ¿bien? Y escuchan nuestros planteamientos como si nosotros estuviéramos hablando de pigmentación, ¿bien? Cuando digo izquierda blanca o izquierda occidentalizada, estoy hablando de una epistemología, ¿bien? De una manera de ver el mundo, de una manera de ser y estar en el mundo. Entonces, puedes tener izquierda blanca occidentalizada con un rostro negro en Sudáfrica o puedes tener izquierda occidentalizada en Brasil o en Perú con un rostro indígena o sea, que lo que define el tema de la izquierda occidentalizada no es tu color de piel, es la epistemología sobre la cual estás montando un proyecto político, ¿no? Que en este caso se trata de la globalización desde la izquierda de esa epistemología que en otros trabajos yo he nombrado racismo, sexismo epistemológico, que lo vemos en la Universidad Occidentalizada. Fíjense que estoy diciendo Universidad Occidentalizada, no dije Universidad Occidental, porque la Universidad Occidentalizada existe en todas partes del mundo, es un aparato del sistema mundo y por tanto
esa epistemología racista, sexista, epistémica está globalizada a través de ese aparato de universidad occidentalizada en todos lados. Si tú entras a un salón de clase en Dakar, o si tú entras a un salón de clase en Buenos Aires o en Río de Janeiro, etcétera, ahí entras a un salón de clase donde vas a ver los autores, hombres occidentales de 5 países. Y yo la primera vez que escuché el comentario, se lo escuché a Boaventura de Sousa Santos. Y lo escuché como un comentario empírico que él decía, mira, la universidad, él dice, la universidad está montada sobre hombres occidentales de 5 países, un francés, un alemán, un italiano, un británico y un estadounidense. Bien. Cuando tú observas ese comentario de Boaventura, es un comentario muy preciso, chocante al principio, pero cuando observas con detenimiento te das cuenta que, mira, efectivamente, en todas las disciplinas de la ciencia social y las humanidades está repitiéndose ese canon, donde vas a leer hombres occidentales de 5 países. Lo que yo hago es agarrar esa observación de Boaventura y entonces hago un trabajo de explicación histórico mundial de eso, porque formulo entonces una pregunta, que es una pregunta histórico mundial. ¿Cuándo, cómo y por qué eso pasó? Porque si decimos, hay otras dos posibles explicaciones. Decir, bueno, pues por supuesto que ellos tienen el monopolio del saber porque son genéticamente superiores. Bueno, es una explicación racista. Eso no es aceptable. La otra es, bueno, porque tienen la cultura o la civilización superior. Bueno, pues eso es racista también y no es aceptable. Entonces, lo único que nos queda es una explicación histórico mundial. ¿Cuándo, cómo y desde cuándo pasó esto? Porque esto no es natural. Esto no es un proceso que nació de manera natural. Entonces, en esa, yo identifico 4 genocidios epistemicidios que no voy a elaborar aquí, que es la conquista de Al-Ándalus, la conquista de las Américas, que de hecho los métodos de conquista de Al-Ándalus se extrapolaron hacia allá. El primer momento de expansión colonial europea ocurrió en la conquista del Al-Ándalus, luego la expansión hacia África de los portugueses y luego las Américas. Es decir, tenemos que mirar la historia de la expansión colonial europea antes de 1492, porque lo que ocurre es que los métodos de conquista que llegan a las Américas ya se foguearon acá en la conquista de Al-Ándalus y en la conquista de territorio africano. Y luego eso se globaliza ya con la expansión a las Américas. Muchos latinoamericanistas piensan y se creen que, por ejemplo, la encomienda empezó allá, y no empezó allá, empezó acá, en la conquista de Al-Ándalus. La encomienda empezó aquí. Bien. Mucha gente piensa que la quema de bibliotecas empezó allí. No, eso empezó mucho antes. Bien. O sea, hay una serie de métodos que son de epistemicidio y genocidio al mismo tiempo que se dieron al calor de la conquista de la conquista de Al-Ándalus y la conquista de África, que luego pasa para allá. Me parece eso es fundamental, mirarlo, observarlo, etc. Pues yo parto de ahí y claro, ahí tengo todo un planteamiento sobre Descartes, etcétera, que no voy a hablar aquí, pero que parto de ahí para decir que la epistemología o las estructuras de conocimiento modernas se montan sobre hombres occidentales de 5 países. Bien, pero a diferencia de Boaventura, yo lo que hago es una explicación histórico mundial para tratar de entender cómo, cuándo y dónde esto pasó, ¿no? Y nombro esto de una manera también quizás distinta a Boaventura, porque yo nombro esto como una epistemología racista sexista. Yo creo que hay que poner, parte de lo de Colonia es ponerle nombre y apellido a las cosas. Y también yo nombro la universidad como universidad con el apellido occidentalizada. Yo no digo universidad, porque yo creo que si decimos universidad participamos del mito de neutralidad y del mito de la colonialidad del poder como si fuera un espacio neutral de producción de conocimiento, y no lo es. Entonces, la izquierda occidentalizada reproduce esa epistemología, es decir, se monta sobre el pensamiento crítico de hombres occidentales de 5 países. Entonces, inferiorizando los conocimientos, tanto producidos, críticos, ¿no? Tanto producidos por mujeres como producidos en general por
en otras partes del mundo, por otras culturas y otras genealogías de pensamiento. Entonces, una de las grandes dificultades que enfrentan los movimientos decoloniales en el mundo hoy es la difícil comunicación y, por tanto, la difícil articulación de alianzas políticas con la izquierda occidentalizada. Y eso tiene que ver, todo que ver, con que hay, vamos a ponerlo así, dos paradigmas que se encuentran ahí y están en conflicto. El primer paradigma es el paradigma de la izquierda occidentalizada, que siempre pone el acento en un sistema económico, es decir, siempre habla del capitalismo. Tenemos variedades de todo tipo y un gran debate sobre ese tema entre la izquierda occidentalizada, que es el capitalismo. Una gente lo conceptualiza de una forma, otra, pero lo que es común a esos paradigmas es pensar que los problemas del mundo se agotan en el capitalismo, en un sistema económico que entonces habría que, de alguna manera, superar ese sistema económico y a través de la superación de ese sistema económico, pues el sexismo, el racismo, el eurocentrismo, el ecologicidio, todas estas cosas se superan. Es decir, hay una presuposición en estos paradigmas de que en última instancia lo que realmente está en juego aquí es un sistema económico que produce todo esto. Es decir, un sistema económico que produce una superestructura en algunos, ¿no? O unas jerarquías que nacen de ese sistema económico y que eliminando el sistema económico de alguna manera vas a eliminar esto otro, estas otras jerarquías de poder, ¿no? O estas otras superestructuras, dirían otros, ¿no? El laboratorio que demostró ya cómo eso no funciona es el socialismo del siglo XX. El socialismo del siglo XX se montó sobre esa premisa, que si tú resuelves lo económico, pues tú de alguna manera vas a resolver el tema del patriarcado, el tema del racismo, el tema del eurocentrismo, el tema de el desastre ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es más bien como el paradigma del cual se monta todo el proyecto del socialismo del siglo XX. Y resulta que el socialismo del siglo XX no solamente no resolvió esos otros problemas que decían que iban a resolver, sino que ni siquiera resolvieron el problema que dije principal que iban a resolver, que era el económico. ¿Por qué? Porque si tú te organizas contra el capital, de manera, o sea, los medios construyen los fines. Si tú te organizas contra el capital de manera patriarcal, es decir, sexista, de manera homófoba, de manera racista, de manera eurocéntrica, de manera dualista cartesiana, de manera, y reproduce, es que los medios construyen los fines. O sea, al final se corrompe la lucha contra el capital porque vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando. Porque no se trata de un sistema económico, se trata de algo más grande. ¿Bien? Se trata de algo mucho más grande. Y tiene que ver con una civilización. Si ustedes se fijan, pensadores y pensadoras críticas del sur global hablan de una crisis civilizatoria, hablan de una civilización de muerte, hablan, o sea, nombran el problema como un problema civilizatorio, de una civilización. Y cuando escuchas a la izquierda occidentalizada, siempre hablan de un sistema económico. ¿Bien? Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte, porque eso va a plantear diferentes estrategias de lucha, diferentes prioridades, diferentes políticas, ¿no?, de liberación, etc. Entonces, aquí hay una tensión muy fuerte, ¿no? En el planteamiento, más bien, el planteamiento decolonial enfatiza más en el aspecto civilizatorio. ¿Qué significa esto? Significa, aquí viene toda la relación entre capitalismo y modernidad, que yo creo que es fundamental para esta discusión. Vamos a ver. Tomemos de metáfora
la democracia ateniense, ¿no?, en la civilización griega, ¿no? Tomémoslo de metáfora. Digo metáfora simplemente porque no estoy pretendiendo de que nosotros, el sentido común del presente sea el que nos va a informar lo que pasa en el pasado, porque parte del eurocentrismo es hacernos creer que patriarcado, racismo, esclavitud, todo viene desde Adán y Eva. Y nos hacen creer que todo es universal desde Adán y Eva. Y por tanto, si todo viene desde Adán y Eva, entonces es naturaleza humana. Y si es naturaleza humana, pues no hay nada que hacer excepto asegurarnos que nosotros estemos arriba y los demás abajo. Es decir, es la ley de la selva. Y ese sentido común eurocéntrico que pretende hacer transhistórico las categorías de la dominación del presente, no es otra cosa que un pensamiento profundamente conservador. Entonces hay que historizar estas categorías. No podemos colapsar estas categorías como si fueran lo mismo históricamente. ¿Bien? Por ejemplo, toma la palabra esclavitud. Bueno, la esclavitud moderna no tiene nada que ver con la esclavitud de la civilización musulmana o la esclavitud de los romanos, la esclavitud de los griegos, la esclavitud... O sea, estamos hablando de sistemas sociales muy distintos con lógicas muy diferentes. La esclavitud moderna es capitalista y es racista. La esclavitud premoderna ni era capitalista ni era racista. ¿Bien? Esto podría ser un seminario de 3 horas, pero lo dejo aquí, lo dejo caer. Pero parte de del juego eurocéntrico es pasar al pasado todos los problemas del presente. ¿Bien? Y hacernos creer que después de todo, esto lo crearon los chinos, o lo crearon los musulmanes, o lo crearon no sé quién en el pasado. Eso es eurocentrismo, porque no estás historizando las categorías, las estás tomando por dadas como si fueran lo mismo históricamente desde Adán y Eva, y entonces es naturaleza humana, no hay nada mucho que hacer, ¿no? Es profundamente conservador este tipo de argumentos, y lo oímos mucho, incluso entre la izquierda, que la izquierda occidentalizada le encanta decir que el racismo, el patriarcado, todo va hasta Adán y Eva, ¿no? Como si todo fuera lo mismo. Yo no estoy diciendo que en el pasado, yo no estoy reproduciendo un romanticismo de que todo era mejor en el pasado, pero tampoco estoy diciendo que todo era mejor en el presente. Nos tenemos que salir de esa lógica de la modernidad que nos hacen creer que todo lo nuevo o todo, mientras más pasa el tiempo, más progresamos y mejor es en relación al pasado. Pero la respuesta a eso no puede ser romantizar el pasado tampoco. Lo que tenemos que hacer es historizar las cosas para poder ver que, bueno, habrían cosas en ciertas civilizaciones en el pasado mejores que lo que hay hoy, ¿no? Y habían otras cosas que podían ser muy problemáticas. O sea que esas cosas hay que dejarlas. No podemos asumir ni que todo es mejor que en el pasado, como hace la modernidad, ni tampoco responder a eso, que todo es mejor en el pasado. Que eso es como una inversión del binario de la modernidad, que sigue siendo moderno decir eso. Entonces, volviendo al tema de la modernidad y el tema civilizatorio, la modernidad, tomando la metáfora de la democracia ateniense, ¿se acuerdan que en la democracia ateniense estaban los ciudadanos libres dentro de las murallas y afuera de las murallas estaban los esclavos, etcétera, ¿no? La condición de posibilidad de la libertad y la democracia ateniense era la dominación sobre los esclavos fuera de las murallas. Bueno, esto pasaba en un lugar, un territorio muy localizado. Para usarlo como metáfora, el sistema mundo actual en que estamos es la democracia ateniense a escala global. Es decir, tú tienes un 20% de la población dentro de las murallas y un 80% fuera de las murallas, ¿no? Y la condición de posibilidad de la riqueza, de el nivel de vida, de las formas de democracia, libertad, etcétera, etcétera, de la gente dentro de las murallas, está producida a partir de la colonización y la esclavización de la gente fuera de las murallas. ¿Bien? Entonces, la modernidad, desde dentro de la muralla hay conflictos y hay
de todo tipo. Hay conflictos de género, hay conflictos de sexualidad, hay conflictos de clase, hay muchos conflictos dentro de las murallas, dentro de los ciudadanos libres de las murallas, dentro de las razas superiores, ¿no? Ya en el sentido moderno, dentro de las murallas. Y hay crítica dentro, ¿no? Entre ellos hay crítica. Bien, hay unas críticas formuladas que puedes ir desde bien atrás, siglo XV, siglo XVI, desde los primeros momentos de la formación del mundo moderno, donde puedes ver ahí una crítica interna frente a los regímenes, ¿no?, de la época. Pero ¿qué pasa? Esa crítica interna es una crítica que está, vamos a poner así, envenenada por el siguiente problema. Si esa crítica se hace por los oprimidos dentro de las murallas, para yo tener un pedacito del pan o un pedazo de la torta más grande, bien, sin cuestionarme las murallas y sin cuestionarme la gente que está fuera de las murallas, se convierte en un proyecto, vamos a poner así, de izquierda dentro de las murallas, pero todavía muy colonial, muy imperial, etcétera, ¿no? Porque es una crítica que lo que está pidiendo es un pedazo de la torta dentro de la muralla, sin cuestionarse las murallas mismas. Bien, esa crítica es lo que se ha retomado dentro de los discursos de la modernidad como discurso emancipatorio, bien, que es una crítica que se hace al interior de las murallas por libertad, por igualdad, por mejores condiciones, por crear un Estado de derechos ciudadanos, por etcétera, etcétera. Y en muchos lugares, claro, esas luchas tuvieron, a través de revoluciones dentro de las murallas, tuvieron un éxito, ¿no? Entre comillas, un éxito. ¿Y qué pasa? El problema es que cualquier revolución que tú hagas dentro de las murallas, que no se cuestione las murallas, pues vuelve y repite las estructuras imperiales, las estructuras de dominación, etcétera, y constituye, si tú lo miras desde el punto de vista de la gente fuera de las murallas, de ese 80% fuera de las murallas, ese discurso de la modernidad no es un discurso emancipatorio, es un discurso civilizatorio, de dominación. Entonces aquí tenemos dos perspectivas encontradas. ¿Bien? La izquierda occidentalizada lo está mirando desde dentro de la muralla. Es decir, está mirando el problema como un problema dentro de la muralla. Los movimientos decoloniales o los movimientos antiimperialistas, etcétera, lo están mirando desde fuera de la muralla. Desde fuera de la muralla, la modernidad es un proyecto de colonización, es una civilización, es un proyecto civilizatorio de dominación, explotación, etcétera. Desde dentro de la muralla aparece como un proyecto emancipatorio. Pero como ese discurso en general como tendencia, con sus excepciones, no se cuestiona las murallas, vuelve y reproduce todos los problemas, ¿no?, de la dominación, explotación, etcétera, del mundo dentro de las murallas sobre el mundo fuera de las murallas. Entonces, por tanto, la modernidad, aquí tenemos que posicionarnos. ¿Desde dónde miramos la modernidad? Bien, la vamos a mirar desde dentro de las murallas y enfatizar el lado emancipatorio que se produce allí, o lo vamos a mirar desde fuera de la muralla, bien, como un proyecto de dominación, como un proyecto civilizatorio. Porque recordemos, la expansión colonial europea no fue solamente un proceso de periferialización de poblaciones y territorios, fue un proceso de destrucción de civilizaciones. Es decir, fue un proceso que fue destruyendo otras formas de ser y estar en el mundo, que fue destruyendo otras formas de pensar el mundo, que fue destruyendo otras espiritualidades, otras maneras de relacionarse entre hombres y mujeres, entre diferentes sexualidades, entre diferentes formas de vida. Y se fue imponiendo poco a poco
la civilización moderna a través de diferentes espacios en el mundo como la civilización hegemónica, ¿no? Al punto que ya hoy es muy difícil hablar de que exista una civilización fuera de la moderna colonial, porque han destruido todas, han colonizado casi todo el mundo, ¿no? Y en los lugares que no colonizaron, periferializaron. De manera que hoy día decir que hay un choque de civilizaciones es un planteamiento que no hace ningún sentido, porque no existe otra civilización actualmente fuera de la que tenemos hoy, ¿entiendes? Que es una civilización de muerte, ¿bien? Entonces, el tema es el siguiente. El tema entonces es la modernidad tiene una manera particular de pensar las relaciones de género y sexualidad, que tiene que ver ¿con qué? Con la globalización de una forma de patriarcado, que es el patriarcado de la cristiandad. Ese es el patriarcado que se globaliza, no es cualquier patriarcado. ¿Bien? Eso es muy importante prestarle atención, porque decimos el patriarcado, pero otra vez lo de colonial requiere poner el nombre y apellido a las cosas. ¿Qué patriarcado? ¿Qué tipo de patriarcado? Fue el que se globalizó. El que se globalizó fue un patriarcado muy particular, que es el patriarcado de la cristiandad, que a través del proyecto de expansión colonial coloniza el mundo. Y esta discusión de si antes de la colonización europea había patriarcado o no, eso me parece un debate, vamos a ponerlo así, un falso debate. Porque antes de la colonización, lo que hay que hacer es historizar estas cosas. Había lugares del mundo donde habían formas de dominación de hombres sobre mujeres, que quizás tendrían otras maneras de nombrarlo, que no es exactamente el patriarcado de la cristiandad, pues, o sea, pero no dejaba de haber opresión de género, etcétera. Había otros lugares del mundo donde había otras formas de patriarcado. Había lugares que no era la de la cristiandad. Había lugares del mundo donde no había patriarcado. Es decir, el mundo era muy diverso antes de la expansión de este mundo moderno colonial a escala planetaria. El mundo era muy diverso. Entonces, hay que mirar en la concreta qué pasó con la llegada de los europeos en cada región del mundo. En Oyeronke Olewumi, por ejemplo, ella ve el caso del oeste africano y ella mira allí y dice, mira, allí no había patriarcado y la colonización destruyó lo que había allí e impuso el patriarcado cristianocéntrico. Si mira trabajo en las Américas de diferentes autoras, pues hay gente que plantea, pues en Mesoamérica, por ejemplo, Silvia Marcos dice que no había patriarcado. Bien. En otros, las feministas comunitarias dicen que sí, que había unas formas de dominación de mujer. Otras dicen que había... Hay que mirar eso históricamente en diferentes regiones del mundo y ver qué pasó. Porque en unos lugares no había patriarcado, destruyeron esas formas y impusieron la cristianocéntrica, el patriarcado. En otros lugares del mundo llegaron y se hibridizaron con las formas locales. ¿Bien? En otros lugares la cristianocéntrica con lo que había allí. En otros lugares del mundo destruyeron el patriarcado local e impusieron el cristianocéntrico. En otros lugares del mundo dejaron el patriarcado que existía allí antes y entonces hicieron complicidad en el proyecto colonial con el patriarcado anterior sin imponer el cristianocéntrico. Entonces, la única respuesta a eso es historizar estos procesos, no caer en la trampa de decir a priori, pues no había patriarcado antes o sí había patriarcado y hacer pronunciamientos o generalizaciones que no son adecuadas a las diferentes regiones del mundo y a la diversidad de formas que existían antes de la colonización europea. Entonces, por tanto, para mí es un falso debate porque se cae en la trampa de decir, bueno, pues sí había o no había, no, y es más complejo que eso. En unos lugares sí, en otros no. Las permutaciones de qué pasó también es muy diversa y eso hay que mirarlo en la concreta. ¿Qué pasó ahí? ¿Entiendes? Y historizar esto. Entonces, la modernidad
impone unas lógicas patriarcales que tienen una matriz fundamentalmente de la cristiandad. ¿Bien? La modernidad tiene unas lógicas cartesianas, una cosmología cartesiana de pensar la relación entre los humanos y otras formas de vida. De hecho, Descartes no dice humano, dice hombre-naturaleza, porque las mujeres están del lado de la naturaleza. ¿Bien? O sea, que es parte de la visión eurocéntrica, es esa también. Entonces, pero hablando de otra manera, ¿no? Ellos conciben que la vida humana es ontológicamente exterior a la vida, a otras formas de vida, ¿no? Y le llaman naturaleza a eso otro que constituye realmente otras formas de vida, pero la objetivan como objetos y le llaman naturaleza. El concepto naturaleza es un concepto muy eurocéntrico, ¿no? Es un concepto que no aparece en otras cosmovisiones. Esa idea de que existe algo exterior al humano que está por allá y que, por tanto, son medios para fines y, por tanto, lo puedes destruir sin destruir la vida y sin destruir la vida humana. ¿Bien? Esa cosmovisión, porque eso es una cosmovisión, es la que informa la producción de tecnología en el mundo moderno en que estamos. Es una lógica moderna de la modernidad. Y toda tecnología tiene cosmología. No podemos pensar la tecnología como si fuera neutral a la cosmología. Y la cosmología de la tecnología de la modernidad es dualista cartesiana. Y por tanto, toda tecnología que tú produces bajo la racionalidad del dualismo cartesiano lleva allí la semilla o la racionalidad de la destrucción de la vida. Llevamos ya 400 años en eso. ¿Bien? De hecho, podemos decir que esta civilización de muerte, comparado con antiguas civilizaciones, comparado con las civilizaciones que destruyeron, ha sido la civilización más destructiva de la vida a escala planetaria. Eso sí lo podemos afirmar con certeza. Porque en las otras civilizaciones, por más críticas que le hagamos y por más problemas que tuvieran y por más, vamos a poner así, problemas sociales o de explotación o que pudieran haber en otras civilizaciones, ninguna fue tan destructiva como esta porque ninguna operaba bajo la lógica del dualismo cartesiano. Todas tenían de alguna manera una visión holística de la relación entre vida humana y otras formas de vida. Por ejemplo, el concepto de Pachamama, o el concepto de Ubuntu, o el concepto de Tawhid en el Islam. Son conceptos holísticos, donde no existe esa separación entre la naturaleza y humano, sino que todos estamos en el interior del cosmos y ahí coexisten diversas formas de vida. Toda tecnología que tú produces bajo esa cosmología lleva allí la racionalidad de la reproducción de la vida, porque ya esas otras formas de vida no son medios para fines ni vidas inferiores, sino que son otras formas de vida que si las destruyes, te destruyes la vida y te destruyes a ti. Por tanto, con todas las críticas que podamos tener, ninguna operaba bajo este dualismo cartesiano que ha sido tan destructivo de la vida. ¿Bien? Tenemos que en la modernidad, he mencionado ya el patriarcado de la cristiandad, he mencionado la manera, el ecologicidio de la modernidad, ¿no? Pero además hay lógicas raciales del mundo moderno colonial que se globalizan a escala planetaria. Como mencionaba ayer, tenemos que tener un ojo crítico porque no podemos pensar que las formas de marcarse el racismo en las Américas, que es fundamentalmente por color, son las mismas en otras partes del mundo. Hubo otras partes del mundo que sí se marcó por color, en algunas partes de África. Hubo otros lugares del mundo donde se marcó por identidad religiosa, por identidad étnico-nacional. Hay diversos marcadores. Voy a volver a eso más adelante en la exposición, pero hay diversos marcadores. Y entonces la modernidad es racista. Plantea desde sus comienzos con el tema de pueblos con alma y pueblos sin alma, que fue el primer momento, ¿no? Cuando Colón se baja del barco allá en las Américas y pone el tema
de pueblos con alma, pueblos sin alma, etcétera. Es un primer momento. Anterior a eso tienes toda la discusión de pureza de sangre que se hace aquí en la conquista del Andaluz, que es una cosa protorracista, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego van a ver este racismo, luego va a ser internalizado a escala planetaria a través de la dominación colonial en muchas partes del mundo, y luego se internaliza por los propios sujetos colonizados. O sea que es una cosa muy complicada, porque si en el siglo XVI podíamos decir que esto era un problema de los europeos, en el XXI tenemos que decir que esto es un problema mundial, que esto no es un problema de los europeos, esto es un problema de todos. Porque de alguna manera estas estructuras quedaron allí en muchos lugares del mundo, pero de manera muy diversa, ¿no? Bueno, en mis trabajos, yo tengo trabajos sobre descolonizar los paradigmas de la economía política, precisamente para nombrar 15, 16 jerarquías de poder, ¿no? Que en los paradigmas de la economía política marxista, neomarxista, eurocentrada, se remiten a prácticamente dos, la económica y en todo caso por ahí la del sistema de Estado global, y ahí se queda, lo demás es superestructura, ¿no? Y lo que estoy planteando es que no, todo eso que ellos llaman superestructuras son ya jerarquías de poder que las tenemos que mirar como tal, con sus instituciones, con sus discursos, con sus ideologías, y que están imbricadas, ¿no? Están imbricadas, no las podemos ver como separadas unas de otras, sino como constitutivas unas en las otras, ¿no? Entonces, la modernidad, lo que llamamos capitalismo, y ahora voy a decir algo que puede ser chocante, el capitalismo no existe. ¿Bien? El capitalismo no existe. O sea, no existe el capitalismo. Oye eso, ese es el patriarcal, ¿no? El capitalismo no existe. Lo que existe es una forma, un capitalismo histórico que está organizado desde adentro ya, no como superestructura, sino como lógicas de organización del propio sistema económico, que son lógicas civilizatorias de la modernidad. Es decir, el capitalismo es racista, es ecologicida, es patriarcal, es eurocéntrico, es cristianocéntrico, tiene todas esas lógicas porque está colonizado desde adentro por las lógicas de la modernidad. Es decir, el capitalismo es así de destructivo porque ese capitalismo no es el capitalismo, es otra cosa. Está organizado desde adentro con las propias lógicas civilizatorias de la modernidad. Por eso el capitalismo tiene todos esos problemas. Pero la izquierda occidentalocéntrica piensa que el problema es el capitalismo. No se da cuenta que el problema es una civilización con un sistema económico. Ellos piensan que es un sistema económico que produce una civilización. Al mirarlo así, pues ponen la causalidad en el lugar equivocado y por tanto las estrategias de lucha en el lugar equivocado. Y ahí está el laboratorio del socialismo del siglo XX, que se organiza contra el capital de manera patriarcal, de manera racista, de manera ecologicida, o sea, reproduciendo todas las lógicas modernas, y cuando abre los ojos se corrompió la lucha contra el capital y terminamos con los obreros levantándose contra el supuesto Estado obrero, ¿no? ¿Se acuerdan? 1989. Entonces, se reprodujo capitalismo de Estado, ¿no? Se reproducen capitalismos de Estado. 1989, los levantamientos de los obreros en Europa del Este contra el supuesto Estado obrero, que sabemos que no era obrero, era un Estado, para mí era capitalismo de Estado, ¿no? Eso lo podemos discutir. Y entonces, tienes ahí cómo se corrompe ahí el propio proyecto. Para mí es un laboratorio impresionante y lo que no podemos hacer en el siglo XXI es volver a reproducir ni ese paradigma ni esas estrategias de lucha. Y yo veo en el siglo XXI, por el predominio de la epistemología racista-sexista, la izquierda occidentalizada, volviendo a eso, pero con nuevas, vamos a poner así, con narrativas un poquito más progre que lo que era antes. ¿Me entienden? Entonces, por ahí está Toni Negri y aquel y el otro hablando de
bueno, un reconocimiento que sí hay racismo, sí hay sexismo, sí hay, pero lo importante es las relaciones de trabajo. O sea, sigue habiendo una ontología montada sobre el trabajo y lo demás es derivado. O sea, todavía no logran dar cuenta, o sea, dan cuenta de estas otras formas de dominación, pero dan cuenta de una manera totalmente incoherente con su teoría. No logran empatar una cosa en la otra. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer que sí hay sexismo, sí hay estos problemas, pero la última instancia es las relaciones de trabajo, ¿no? Y hacen una ontología desde ahí, desde las relaciones de trabajo. Vuelven otra vez a la economía, ¿bien? Entonces, por tanto, son teorías totalmente incoherentes, pero que lamentablemente la izquierda occidentalizada los sigue tomando como los textos sagrados, ¿no? de los movimientos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si el capitalismo es eso que llamamos el capitalismo, entre comillas, ¿no? Está colonizado desde adentro por lógica civilizatoria, entonces no vas a resolver el problema simple y sencillamente por lucha de clase, sino que ese capitalismo tiene todos esos problemas porque estamos hablando de una civilización con una multiplicidad de jerarquías de poder, ¿bien? Y, por tanto, no vas a acabar con las formas de dominación del mundo actual si te limitas a pensar que el problema es un problema económico. Tienes que pensar en una lucha más allá de la modernidad, más allá de este sistema civilizatorio, y que tome en cuenta la diversidad de las jerarquías de poder. Que no sea que privilegiamos una a expensas de las otras, etc. ¿Bien? Tenemos que tomar en cuenta todas estas jerarquías de poder y plantearnos que una nueva civilización es posible. Otra nueva civilización. Nos tenemos que plantear eso. No podemos quedarnos en que lo que hay que hacer es modificar el sistema económico, porque no nos va a llevar muy lejos. Ya lo vimos en el siglo XX. ¿Bien? De manera que la tarea que tenemos de frente no es poca cosa. ¿Bien? No es poca cosa. Es algo muy, muy profundo y difícil, ¿no? Yo prefiero, a riesgo de sonar ridículo, usar una frase larga para nombrar esta civilización. Y yo hablo de un sistema mundo capitalista patriarcal, cristianocéntrico, occidentalcéntrico, moderno, colonial. Yo prefiero hablar así que seguir diciendo heterocentrado. Bueno, ahí meto el patriarcado. Oye, ahí meto, para mí el patriarcado está metido ahí el sexismo y el heterosexismo, las dos cosas. Cuando digo patriarcal de corte cristianocéntrico es que es heterosexista y sexista al mismo tiempo. Por eso puse ahí patriarcal. Pero, y no puse racial, porque para mí está incluido cuando dice occidentalocéntrico, ¿no? Para mí está incluido el tema del racismo ahí. Pero podemos cambiarle el nombre. Eso es, o sea, yo no estoy casado con un nombre. Eso yo lo pongo ahí como una provocación para no seguir hablando. Es decir, después de todo lo que digo, termino diciéndole a usted el modo de producción capitalista. Entonces, estamos, ¿entiende? ¿A dónde llegamos? ¿Entiende? Volvemos otra vez a nombrarlo con las mismas maneras como lo nombra la izquierda occidentalizada y a creernos que el problema es un problema económico y volver a caer en lo mismo, ¿no? En nuestro sentido. Yo prefiero usar nombres así, largos así, que nos pongan en la mesa lo que está en juego y no sigamos con esta idea de que es un problema económico y ya. No, es un problema mucho más grande. Entonces, hay unos grandes choques de posibilidades de alianzas políticas con la izquierda occidentalizada a partir de estas diferencias en paradigma. Porque entonces la izquierda occidentalizada va a enfatizar que el asunto es o lucha de clases o lucha en el plano de la liberación económica o luchas anticapitalistas, ¿no? Y yo prefiero hablar de luchas antisistémicas, no de luchas anticapitalistas. ¿Ve? Antisistémica cubriendo todo lo que está en juego aquí y no anticapitalismo. ¿Ve? Entonces, cuando nos oyen hablar así, dicen, pero esta gente están vendidos con el capitalismo, ¿no? Pero esta gente realmente están dividiendo a la clase obrera, o esta gente están, o sea, siempre oímos estas cosas, ¿no? Entonces, hay ahí como un cortocircuito en la comunicación.
Entonces, cuando, por ejemplo, se intenta hacer alianzas políticas, pues entonces el paternalismo de ese racismo, sexismo epistémico es tan grande que es casi imposible, porque entonces ellos saben mejor o sea, parte del racismo, sexismo epistémico es que esta epistemología montada en los hombres de estos 5 países saben qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Entonces, si tú le dices que no, lo mejor para mí es esta otra cosa, decir, no, para nada, porque como su conocimiento es superior al tuyo, y ellos se montan sobre la idea de que su conocimiento es superior y el tuyo es inferior, no importa qué tú digas que es mejor para ti, ellos saben mejor que tú lo que es mejor para ti y te lo van a imponer. Entonces, es muy difícil el diálogo con la izquierda blanca occidentalizada. No es nada fácil. Aquí podemos hablar, no tengo tiempo, de las estrategias que hacen los indígenas de la República para lograr amarrar a la izquierda blanca en sus luchas. Y eso son estrategias súper complicadas que no tengo tiempo de elaborar aquí. Pero les aseguro que no es una estrategia, que no ocurre porque se sienten irracionalmente lleguen a algo. Pues no llegan a nada sentándose a dialogar. Ocurre por otros mecanismos que no voy a entrar aquí, que tiene que ver con lo que la invitación que hizo Oche ayer de que tenemos que plantearnos esto como proyecto político, etcétera, y coaliciones, ¿no? Que no quiere decir que ahora nosotros no vamos a hacer alianza desde un proyecto decolonial con esa izquierda occidentalizada, pero tenemos que saber bajo qué términos, en qué condiciones, etcétera, porque si no, terminas colonizado por la izquierda occidentalizada. Tú escapando de la colonización de la derecha, ¿no? de los imperialistas, de los colonialistas, y terminas colonizado por el colonialismo de izquierda, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Esa es una de las grandes tensiones que yo creo que tiene que ver con la manera como entendemos la relación entre modernidad y capitalismo. Bien, diferenciada. Segundo punto, el segundo punto es la que yo veo también pasando en diferentes espacios en el mundo, es el tema de la interseccionalidad. Bien, hay una visión, hay una lectura del feminismo blanco, de la interseccionalidad, que es muy problemática y que se está convirtiendo, yo le llamo, bien, en un nuevo racismo. Bien, la interseccionalidad se está convirtiendo en las manos de cierta izquierda occidentalizada y cierto feminismo blanco occidentalizado en una nueva forma de racismo. ¿A qué me refiero? Porque esto lo estamos viendo en diferentes espacios en los movimientos decoloniales en el mundo. Primero que nada, antes de que se acuñara el término interseccionalidad, ya habían feministas negras hablando de la imbricación de estas jerarquías de poder, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Angela Davis, el del año 81, que está traducido por acá al castellano, que es Mujer, Clase y Raza, ¿bien? Bueno, eso es toda una discusión que viene de mucho antes que Angela Davis, pero que Angela Davis captura ahí muy bien, que es cómo el tema en su debate con el feminismo blanco, cómo el tema de género históricamente constituye, o sea, porque la categoría de género es la categoría de privilegio del feminismo blanco. Entonces el feminismo negro dice, espérate, porque la opresión de género se me queda muy corta al lado de todas las otras opresiones que estamos viviendo, ¿no? Y aquí está el racismo, aquí está otras opresiones, ¿no? Sexismo, etcétera, heterosexismo. Entonces hay todas unas otras opresiones que ustedes no están obviando. Pero el planteamiento que hacen ahí es cómo la opresión de género es un privilegio de la mujer blanca, porque las mujeres negras históricamente no fueron vistas como mujeres, sino como hembras. No es lo mismo ser mujer que ser hembra, ¿bien? ¿Por qué? Porque al estar racializadas debajo de la línea humana, es estar deshumanizadas, no son vistas con la categoría de género, son vistas con categorías raciales que le quitan carácter de género a su experiencia, es decir, están oprimidas como hembras, no como mujeres, ¿bien? Entonces, ese debate viene un poco para descentrar este
esta pretensión universalista del feminismo blanco de pretender pensar que las opresiones se agotan en la experiencia de una mujer blanca, ¿no? Y cómo las opresiones, bueno, son múltiples y la experiencia de opresión de una mujer negra es muy diferente a la de una mujer blanca. Entonces, sin usar la palabra interseccionalidad, ahí se está hablando de unas imbricaciones de jerarquías de poder que no se ven como aquí está clase, aquí está género, aquí está sexualidad, allá está raza, ¿no? Como autonomizada una de la otra, que claro, en el discurso jurídico de la Grimshaw, obviamente tiene que argumentarlo así porque está en un espacio donde, como dijo Ochi ayer, un espacio donde está interviniendo en el plano vamos a poner una lucha en el plano de las leyes y de las cortes, etcétera, sobre temas de discriminación, etcétera. Y claro, en la argumentación, el tema de la imbricación se pierde, ¿no? En la argumentación se habla así como un poco en columnas autónomas. En cambio, cuando tú lees los trabajos de feministas negras anteriores a ella, se hablaba de imbricación, donde el tema de raza es un tema que atraviesa transversalmente la dominación de sexualidad, la dominación de género y la dominación de clase. Porque entonces vas a tener, vamos a ponerlo así, en la opresión queer vas a tener queer blanco y queer of color. ¿Okay? En la opresión de clase lo mismo. O sea, ¿cómo entonces el tema de raza atraviesa transversalmente estas relaciones? Pero esto tiene todo que ver con el tema de cómo el sistema administra los conflictos. Y vuelvo a eso en unos minutos. Pero el tema es el siguiente: cómo en las manos del feminismo blanco se apropia el término de interseccionalidad para hacerlo en términos de columnas. De esa manera, la opresión de género aparece autonomizada de las otras y, por tanto, tú eres una mujer negra, yo soy una mujer blanca y estamos oprimidas por cuestión de género, mujeres del mundo unidos, ¿no? Aplanando las diferencias que hay en esos dos mundos, ¿no? Y por tanto, tiene planteamientos como tú eres un proletario explotado en una maquiladora en el norte de México, yo soy un proletario explotado en la Boeing Company, ¿no? O en la Airbus Company, ¿no? En las compañías estas de avión, Boeing Company en Seattle o la Airbus Company en el sur de Francia, y bueno, proletarios del mundo unido. Y resulta que los proletarios de ese mundo no quieren unirse con los otros, quieren poner una muralla allí y que no crucen la frontera, ¿bien? Y resulta que las mujeres de acá tampoco quieren unirse con esas de allá, ¿no? Porque esas de allá se visten raro, usan un velo o qué sé yo, por cualquier razón, no se quieren unir con las de allá. Y son las primeras que se movilizan con los estados patriarcales para pasar leyes contra esas mujeres que se visten raro, ¿no? Y entonces, ahí hay algo que esas teorías no dan cuenta, porque están aplanando el mundo con esa interseccionalidad separada así, de tal manera que entonces se convierte en un mecanismo. Y ahora viene la consecuencia política. Y es que ahora vas a tener los siguientes fenómenos. Y esto lo veo yo en Sudáfrica, lo veo aquí en Europa, lo veo en Estados Unidos, lo veo en América Latina, donde cada vez que se levanta un movimiento a cuestionar el racismo, a cuestionar la colonialidad, o en el caso de Sudáfrica, a cuestionar la epistemología blanca que hegemoniza los espacios universitarios con el movimiento Rose Must Fall, Decolonize the University, ¿no? Cada vez que se levantan, ahí vienen las interseccionalistas blancas a lo siguiente. Y la izquierda blanca, porque la izquierda blanca ha adoptado esto también. Recordemos que cuando digo izquierda blanca no estoy hablando de un color de piel. Tú puedes ser izquierda blanca con piel negra. O sea, piel negra, máscaras blancas, ¿no? Puedes ser izquierda occidentalizada y ser un indígena. O sea, estoy hablando de una epistemología, ¿bien? Entonces ahí viene esa izquierda con una matriz epistemológica de hombres occidentales de 5 países y va a venir de la siguiente manera. Va a mirar el movimiento
antirracista o el movimiento decolonial, lo que sea, y le va a pasar la lista de las opresiones. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes son antipatriarcales o ustedes son sexistas? Sexistas. ¿Ustedes son homofóbicos o ustedes son críticos de la homofobia? Ah, homofóbicos. ¿Entiendes? Entonces le pasan la lista y entonces se convierte en una manera progre de no apoyar las luchas de los sujetos colonizados y de los sujetos racializados. Por eso yo llamo que esa es una nueva forma de racismo elegante, ¿no? Porque ahora tú vas a justificar tu racismo, tú no apoyar las luchas de esos movimientos pasándole la lista interseccional. Cuando la clase obrera blanca se levanta en huelga, enseguida van y los apoyan, sin preguntarle, oye, ¿cuán racistas son ustedes? Esa clase obrera blanca francesa o de todas partes, ¿no? ¿Cuán racistas son ustedes? Ah, ¿son racistas? No. Enseguida van y los apoyan sin preguntarles nada. Aquí tú ves el doble rasero. El doble rasero. Cuando se trata de movimientos antirracistas, de coloniales, etcétera, entonces le pasan la lista. Cuando se trata de las luchas de las poblaciones blancas, sea lucha de clase, sea lucha de género, sea lucha de lo que sea, ahí no le pasan la lista. Ahí los apoyan inmediata y espontáneamente. Entonces, aquí hay un problema profundo. Y eso lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. Esto está pasando, lo que les estoy contando. La interseccionalidad de momento apropiada de una manera perversa por cierta izquierda occidentalizada, cierto feminismo occidentalizado, para ahora tener un argumento progre para poder ser racista sin complejo. ¿Bien? Entonces, hay otra consecuencia política de esto, y es el tema de cómo la interseccionalidad, entonces, los sujetos colonizados que la asumen o que la internalizan, es decir, la interseccionalidad blanca, que luego entran en los movimientos, se convierte en un elemento divisorio. Porque entonces, Ochi creo que estaba describiendo eso ayer, de cómo entonces cada opresión se convierte en la opresión. Entramos en las Olimpiadas de las opresiones. Las Olimpiadas de las opresiones. Donde ahora, ¿quién es el más oprimido? ¿Quién es el menos? ¿Quién es qué sé yo? Entonces estamos en una coalición luchando contra un problema y estamos acá peleándonos por quién es el más oprimido y quién puede. Entonces, no, espérate. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Entonces, esa ideología blanca que nos ha colonizado a sujetos colonizados en diferentes lugares, pues terminamos mucho reproduciéndolo y se terminan los movimientos a las patadas, dividiéndose, rompiéndose, etc. Eso lo estamos viendo por todas partes. ¿Entiendes? Por eso es que Julia Butella, el subtítulo de su libro, ¿no?, que ahora sale en castellano con Acal, en una serie que yo tengo con Acal, el subtítulo, Julia Butella, la líder de los indígenas de la República, el libro se llama Los blancos, los judíos y nosotros, y el subtítulo es Hacia una política del amor revolucionario. Ese es su subtítulo. Y el amor tiene que empezar porque los sujetos racializados que nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos y odiar a los otros de nuestras comunidades, empezar por tener una relación de amor entre nosotros, de dignidad, de respeto a la dignidad, etcétera. Y no caer en estas trampas de este interseccionalismo blanco que termina, o sea, las cosas terminan ahí a las patadas, donde cada cual, yo soy más oprimido que tú eres menos que yo tengo ahora derecho a hablar sobre ti, tú no puedes hablar porque yo tengo la lista de las opresiones más larga que la tuya, y y cuando vienes a ver está a las patadas. Y el tema por el cual te estabas uniendo para luchar, desapareció. Ahora nos dividimos en no sé qué, en 20 pedazos. ¿Bien? Ese es otro problema que se confronta. Tercer problema que estamos confrontando es cómo definimos racismo. Que lo mencioné un poquito al principio, pero dije que iba a volver sobre esto. El problema que tenemos con cómo se define racismo es que se privilegia un marcador sobre otro, en este caso el racismo de color, y obviamos la diversidad de marcadores que existen en el mundo. Yo no estoy negando que el racismo de color ha sido fundamental en la modernidad. No estoy negando que sigue siéndolo. Y no estoy negando que
probablemente dentro de la racialización, probablemente sea una de las peores formas de racismo, ¿bien? Pero cuando tú estás hablando de sujetos que han sido clasificados, deshumanizados, debajo de la línea del humano, ¿no? Vis a vis sujetos que han sido clasificados arriba de la línea del humano, hiperhumanizados, deshumanizados, ¿bien? Los afortunados de la tierra, los condenados de la tierra, ¿bien? Ahí no estamos hablando de un tema moral, estamos hablando de jerarquías de poder, de dominación. Y ahí estamos hablando de una materialidad diferenciada de la dominación. El racismo no es un prejuicio o un estereotipo como usualmente acostumbramos a pensar en las sociedades liberales. Y todavía la izquierda occidentalizada repite eso. El racismo es siempre institucional, es siempre estructural. En otras palabras, yo puedo tener un prejuicio sobre alguien aquí o sobre un grupo, pero si no hay estructuras, instituciones sociales que afecten la vida de la gente de manera significativa, unos positivamente, porque el racismo afecta positivamente a unos grupos y otros negativamente, entonces eso es un prejuicio que se queda en mi cabeza, no afecta a la vida de nadie. Yo me puedo ir a dormir, tener pesadillas sobre ese grupo, ¿entiendes? Tomar pastillas de noche, por la mañana me levanto y ese grupo no va a estar con mayores niveles de desempleo, no va a estar con mayores niveles de pobreza, no va a estar segregado en la ciudad en una esquina, no va a estar con menores recursos para educación, ¿no? Etcétera, ¿no? No le va a afectar la vida. Para que haya racismo, tiene que haber instituciones que afecten de manera significativa la vida de la gente, positivos a uno y negativos a otro, ¿bien? Porque el racismo da privilegios y afecta negativamente a la vida de otra gente, o sea, da privilegios a otros. O sea, eso hay que mirarlo concretamente. Pero el tema es que la materialidad de la dominación pasa en el lado de los hiperhumanizados por métodos, como dice Boaventura, de regulación y de emancipación, es decir, códigos de derechos, etcétera, porque los sujetos, discurso emancipatorio, etcétera, igualdad, etcétera, se extiende al oprimido en la zona de los hiperhumanizados, a la gente dentro de las murallas, porque no está cuestionada su humanidad, por tanto, se extiende, ¿no? Pero en la zona de los sujetos deshumanizados, la materialidad de dominación pasa por un registro, como dice Fanon, de violencia y despojo. ¿Bien? Entonces, esa diferenciación en la materialidad de la dominación produce vida en la zona del ser, en la zona de los hiperhumanizados, aunque sean vidas mediocres, y produce muerte prematura en la zona de el no ser, en la zona de los deshumanizados, en la zona de los condenados de la tierra. De eso se trata el racismo. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de una materialidad diferenciada en la dominación. ¿Bien? ¿Cómo se marca eso? Va a tener diferentes expresiones. Puedes marcarlo por color en unos casos y en otros casos lo vas a marcar por identidad religiosa o en otros casos por identidad étnica o nacional. Tienes que mirar eso en la concreta. ¿Bien? Por ejemplo, no todo marcador étnico o no todo marcador de identidad religiosa es racial. Lo que lo hace racial es si la manera como se está articulando en las relaciones de poder se da esta institucionalidad de dominación de superior e inferior sobre la línea del humano con la diferenciación de materialidad de la dominación. ¿Bien? Eso es fundamental como criterio. Pero, por ejemplo, un caso como la dominación británica en Irlanda, no podían marcar por color de piel el racismo, la dominación racial, porque los irlandeses eran más blancos que los británicos. Entonces, ¿qué usaron? Identidad religiosa, es decir, los católicos y los protestantes. Pero, ¿cómo se articula la dominación racial ahí? Sigue habiendo ahí hubo esta relación de materialidad diferenciada en la dominación, donde en unos se gestionan los conflictos por regulación y emancipación y en otros por violencia y despojo. ¿Bien? Siempre pongo el ejemplo, te puedo poner muchos ejemplos, pero no hay tiempo, pero voy a poner uno. En septiembre 11 se celebra en Cataluña todos los años, ¿bien? El movimiento nacionalista
se moviliza por la independencia y caminan 2 millones, más de 2 millones, a veces 3 millones, en un país de 6, 7 millones, por las calles de Barcelona. Bien, yo he estado en algunas de estas marchas. No hay ni un solo muerto, no hay nadie arrestado. Bien, no hay, al final terminan abajo en el Born por allá y con una gran fiesta, ¿no? Toda la noche una gran fiesta. Bien, yo no estoy menospreciando, por favor, no estoy menospreciando la dominación nacional de los catalanes, bien, frente al Estado españolista. Yo no estoy menospreciando eso. Pero fíjense los mecanismos de dominación. No se trata de un tema racial, porque ahí no se mata a nadie. Es decir, hay muerte como excepción, no como regla, si es que hay muerte, ¿no? En el caso de un palestino, no tiene que ir a una marcha para que lo maten. Te matan saliendo de tu casa, ¿bien? En el caso de un indígena en las Américas, un afro en las Américas, las comunidades en el Chocó, por ejemplo, no tienes que ir a una marcha para que te maten. Ahí se gestionan los conflictos con violencia y despojo. Ahí hay un problema nacional, colonial, pero con racismo, porque la materialidad de la dominación no pasa por regulación y emancipación, pasa por violencia y despojo. Es la materialidad de la dominación la que genera y produce la diferenciación entre el privilegio de blanco, ¿no?, y la opresión de los sujetos racializados. Eso es lo fundamental aquí. Porque en el lado de la gente, o sea, hay interseccionalidad de opresiones entre los hiperhumanizados. Hay gente oprimida por razones de clase ahí, dentro de las murallas, por razones de género, sexualidad. Pero viven sus opresiones con privilegios raciales. Es decir, viven sus opresiones aminoradas por el privilegio racial. En cambio, todas las mismas opresiones en el otro lado, entre los deshumanizados, se viven las mismas, pero agravadas por la opresión racial. Bien, esto plantea la necesidad de teorías diferentes, métodos y estrategias de liberación diferentes también, y no puedes colapsar los métodos de liberación en un lado en el otro, porque son realidades muy distintas. No puedes colapsar o pretender que las teorías críticas que se produce al calor de una opresión o un oprimido en la zona del ser, en la zona de los hiperhumanizados, te va a dar las categorías para entender todas las opresiones del mundo. Eso es lo que pasa con la izquierda occidentalizada, que se piensa como universal y piensa que con Marx yo explico todas las opresiones del mundo. No, yo necesito a Silvia Rivera Cusicanqui, yo necesito a Angela Davis, yo necesito a Silvia Winter, yo necesito a Ali Chariati, yo necesito otros autores y autoras que han pensado la experiencia histórico-social, ¿no?, de un sujeto oprimido en la zona del no ser. Yo no puedo colapsar las teorías de esa manera. Lo mismo las estrategias de liberación, no son las mismas. La liberación queer o la liberación de la mujer, etcétera, que se produce en la zona del ser, no va a ser igual a las estrategias de liberación que se producen en la zona del no ser. No puedes colapsar esos dos mundos. Y es lo que pasa con la izquierda occidentalizada. Si ellos me dijeran, mira, mi teoría feminista es para entender las mujeres de París, yo la produje a partir de ahí, o para entender las mujeres blancas en Bogotá, o bueno, yo no tengo problema si lo asumen así. Dicen, bueno, esta es una teoría para yo entender esto. Yo no pretendo que mi teoría agote la explicación de las opresiones de género o sexualidad en otras partes del mundo. Perfecto, no hay problema. Pero así no es como se vende. Se vende con el paquete de que somos universales y que aquí tú agotas las explicaciones. Y ahí viene el racismo, sexismo epistémico. Ahora desde el feminismo o desde la izquierda occidentalizada. Porque entonces la teoría crítica que se produce en la zona de la experiencia histórico-social de los deshumanizados, entonces esa teoría queda inferiorizada frente a estos autores y autoras canónicas del pensamiento crítico, ¿no?, occidentalizado. Entonces ahí viene el racismo epistémico, sexismo epistémico, todos estos problemas otra vez. Entonces, digo esto porque entonces los marcadores pueden ser diversos. Hay marcador por identidad religiosa, sobre estas estructuras racistas, hay marcador por color, hay marcador por identidad étnico-nacional, etc. Y eso es fundamental. Y lo que ocurre entonces es que a los sujetos racializados, entonces vienen
como estamos centrados en la definición de racismo por el marcador de color, entonces entre los sujetos racializados ocurre algo que es muy problemático y es que empieza a ver la olimpiada de quién es racializado y quién no. Entonces, lo vemos aquí en Europa, ¿no? Lo vemos en Sudáfrica, lo vemos en América Latina, lo vemos en todas las. Entonces, las olimpiadas de que, bueno, yo soy indígena y por soy más racial. Yo soy negro y no, yo soy... Entonces, las olimpiadas, las opresiones otra vez, pero ahora a partir de una definición muy, muy problemática de racismo, que es reducirlo al tema del marcador de color y olvidarnos que hay una multiplicidad de marcadores y empezar a vernos como, bueno, todos estamos debajo de la línea humana. O sea, todos de alguna manera, los sujetos racializados, vivimos debajo de la línea humana en muchos espacios del mundo, pero en lugar de ver a un sujeto racializado de otra comunidad, a un gitano, a un musulmán, etcétera, pues lo vemos como, no, ellos no pueden estar más racializados que yo, porque la definición de racismo es color. Y como el tema de ellos no es color, es identidad étnica o es identidad religiosa, pues eso no puede ser racismo. Entonces, ahí viene otra vez las divisiones al interior, ¿no? Y también tienes a escala de los estados. Por ejemplo, en Europa no se considera la islamofobia una forma de racismo porque en la Comunidad Europea dicen, no, porque los musulmanes son de muchos colores. Yo, pero espérate un momento. O sea, estás colapsando un marcador con la definición. ¿Ves? Estás colapsando uno en el otro. No estás mirando que lo que define el racismo no es el marcador, es otra cosa. ¿Bien? El racismo es uno, no son 10, ni 4, ni 5. Lo que hay son múltiples marcadores de algo que produce esta diferenciación, ¿no?, entre zonas de ser y no ser, ¿no? Y por tanto tenemos que tener definiciones más sofisticadas para los debates que tenemos hoy. Porque hoy, sobre todo aquí en Europa, el tema de la islamofobia viene con fuerza, es el caballito de batalla de la extrema derecha, y si no sabemos cómo afrontar mira, les pongo un ejemplo, la izquierda anticapitalista francesa, bien, se llama el Partido Anticapitalista, ¿no? Que eran antes los trotskistas de la LCR francesa, ¿ves? Que creo que tienen sucursal aquí. Entonces, había una compañera musulmana que usaba velo, qué sé yo, que participó como candidata en el sur de Francia, en una ciudad, a un municipio, no me acuerdo. Bueno, ahí hubo un escándalo dentro del partido porque no podía ser que una mujer con velo pudiera ser candidata del partido. ¿Qué hicieron en el próximo congreso? Las feministas radicales, etcétera, plantearon que se pasara una regla dentro del partido. ¿Cuál era la regla? Una mujer con velo puede repartir boletines, pegar póster en las paredes, pero no puede correr de candidata del partido. O sea, ya tiene ciudadanos, o sea, el Partido Anticapitalista tiene ciudadanos de segunda clase. ¿Cómo tú vas a combatir la islamofobia de Le Pen y la islamofobia de Sarkozy, o sea, o de Macron, si tú tienes dentro de tus propias filas estructuras islamófobas? O sea, es que es imposible. O sea, ahí hay un problema profundo. Entonces, pongo estos ejemplos un poco para ilustrar los problemas que crea este tema de qué es el racismo. Porque todavía estamos en definiciones moralistas del racismo y en definiciones reduccionistas del racismo, donde colapsamos la definición con los marcadores y entramos en la olimpiada de los oprimidos, ¿no? Entonces, último punto para terminar, el otro problema que plantea una gran dificultad de alianzas políticas, sobre todo entre negros y musulmanes, en diferentes espacios, son las narrativas de la historia. Tenemos narrativa de la historia eurocéntrica, que la crearon los eurocéntricos. Y eso constituye nuestro sentido común, nuestro imaginario, nuestra manera de ver el mundo. Entonces tenemos cosas como la siguiente. Mira, yo vengo del Caribe, yo soy puertorriqueño. Y en el Caribe nos dicen que los que nos vendieron a la esclavitud fueron los africanos subsaharianos. A los del África subsahariana le dicen a quienes los colonizaron ustedes fueron los bereberes del norte, musulmanes. Los musulmanes bereberes y árabes del norte. A los bereberes dicen, a ustedes los colonizaron los árabes.
A los árabes dicen, ustedes lo conocieron, ustedes los que los han jodido son los persas. A los persas dicen, no, son los de la India, a los de la India los chinos, a los otros. ¿Dónde están los europeos en esa historia? ¿Dónde están? Díganme dónde están. Esas son narrativas, pero terribles, que terminan, entonces, terminan dividiéndonos. Le pongo otro ejemplo. Yo en Sudáfrica me encuentro con narrativas, algunas narrativas afrocentristas subsaharianas, que me dicen, no, nosotros fuimos colonizados por los musulmanes del norte de África y por los árabes y no sé qué. Bien, estas son narrativas muy eurocéntricas y yo reto a que tengamos un debate sobre eso, porque yo creo que esas son narrativas eurocéntricas que nos hemos tragado y no estamos mirando. Lo primero que les pregunto es, díganme en la batalla, ¿no? El día, cuándo y dónde ocurrió. Aquí tenemos un experto del Islam en la África subsahariana, y en África en general, Antonio, que va a hablar más adelante y que les recomiendo que lo escuchen, Antonio. Y que sabe, él se está riendo porque sabe lo que estoy diciendo. O sea, yo le digo, ¿dónde fue esa batalla? Díganme la batalla, el día del año. No te pueden decir nada, porque no puede, o sea, un ejército no puede haber cruzado en esa época el Sahara y llegar al otro lado como si la gente en el otro lado fuera débil, sin civilización, sin la África subsahariana y no tuvieran un ejército ahí esperándolo. Por favor, así no fue como el Islam llegó allí. El Islam llegó allí a través de comercio, a través de relaciones comerciales, a través por otros mecanismos. No fue un proceso de violencia que vino del norte, porque lo que hacemos es proyectar los métodos de violencia de los imperialismos occidentales al pasado. Observen esto, le decimos imperio a todo lo que se mueve, le decimos imperio a los otomanos, le decimos imperio a los chinos, le decimos imperio a todos, a los aztecas, a los imperios, el imperio azteca, el imperio. Bueno, yo siempre digo, el día en que le digamos sultanato español, sultanato francés, sultanato británico, entonces yo acepto que le digamos imperio a los otomanos y a los aztecas. ¿Me sigue? Entiendo que estamos agarrando una forma de autoridad política que es propia de la historia local europea y la globalizamos y ahora le llamamos a todo lo que se mueve así. Pues, o sea, no te quejes si mañana alguien te dice, no, porque el sultanato de tu país, español, el sultanato español. No te quejes, pues estás cogiendo una forma de autoridad política local y haciéndolo universal, ¿te fijas? Pero fíjense cómo se rieron cuando dije sultanatos. Cuando dije lo primero nadie se rió, porque ese es nuestro sentido común, por eso no nos reímos. Porque, claro, imperio azteca, imperio, todo es imperio, ¿no? No, eso es una visión eurocéntrica, donde estamos imponiendo una forma de autoridad política que es local de una región del mundo y la hacemos ahora global. Y ahora subsumimos todo lo que se mueve en el mundo como imperio. Pues no, habían otras formas de autoridad política. Los chinos tenían un lineaje, los otomanos tenían sultanatos, etc. Podemos ver la diversidad de autoridad política que existían. Y no podemos colapsar unas en las otras, son distintas unas de las otras. Eso hay que mirarlo con cuidado, ¿bien? Pero el tema es cómo estas narrativas de la historia entonces hacen que imposibilita las alianzas políticas. ¿Por qué? Entonces tiene narrativas de la historia donde cada uno se ve, los europeos no aparecen en esas narrativas, y entonces, claro, aparecen narrativas eurocéntricas que hemos internalizado y ahora tenemos la Olimpiada de Opresiones porque tú me oprimiste a mí, porque el otro, cuando hoy, en el mundo moderno colonial, estamos en un mundo donde si eso hubiera ocurrido, ¿no? Cosa que yo planteo que no fue así, ¿bien? Si eso hubiera ocurrido, hoy día eso no es el mundo que estamos en otro mundo, ¿bien? Segundo, que hay racismo hoy entre musulmanes hoy contra África subsahariana, por supuesto que lo hay, pero eso es un resultado de una historia moderna colonial. Eso no era que existía allí antes, ¿bien? Y el otro tema, por ejemplo, en el este de África, en el otro lado, que también se dice que hubo una conquista árabe, no sé qué. Mira, perdóname, pero cuando se dice árabe, tú proyectas la palabra árabe de hoy y piensas en los árabes de la península arábica. En aquel tiempo se llamaba árabe a un negro que hablaba árabe. Es decir, alguien que de color de piel negra
en aquel tiempo era identificado como árabe si su lengua era el árabe. No sé si me sigue. Entonces, pero ahora hacemos historias anacronistas, es decir, miramos para atrás la historia como si ese que está allí, pues se llamaba árabe, pues son los árabes de la península arábiga y vinieron aquí a conquistar. No, son gente de allí, que de tradición musulmana, que hablan árabe, etcétera, y que hablan otras lenguas también, y que en esa época se les nombraba como árabe porque hablaban la lengua, no porque vinieran de la península arábiga. Estamos proyectando al pasado categorías que no tienen nada que ver. Entonces, no, aquí hubo conquista árabe porque aquí habían árabes y no sé qué. No, por favor, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Entiendes? Estos son para mí, y hay unos museos por allí, por África, que son, pero terribles, que te quedas mudo cuando los ves, porque son museos que son una distorsión eurocéntrica de la historia brutal. Y hay una escuela de holandeses historiadores que son los que insisten en esta cosa de que la esclavitud negra comenzó con los árabes y no sé qué. Bueno, y es una cosa muy problemática porque la esclavitud en la civilización musulmana, como dije, era una esclavitud que no era racial. Y era una esclavitud como en otras partes del mundo que pasaba por el lado de la guerra, ¿no? Los soldados capturados en guerra los esclavizaban, como pasaba en muchos otros lugares. Bien, había derechos para esclavos. Yo no estoy defendiendo ningún tipo de esclavitud, bien, pero hay que mirar las diferencias. Por eso muchos sultanes en la civilización musulmana nacieron esclavos. Dime un solo esclavo en las Américas, africano, que llegó a ser el presidente de la República Francesa. Dime uno. O sea, observen que estamos hablando de fenómenos cualitativamente diferentes, no que yo esté defendiendo ningún tipo de esclavitud, pero no podemos colapsar la historia como si fuera todo lo mismo desde Adán y Eva. O sea, el mundo ha sido muy diverso, muy diferente, y tenemos que prestar un ojo a eso, porque parte de lo que hacen estas narrativas es hacernos creer que después de todo, los europeos llegaron a las costas africanas y ya habían esclavos allí, porque los africanos ya eran esclavos, ¿no? Por definición, ¿no? Y lo único que hicimos fue llegar allí, habían unos allí en las costas africanas diciendo, llévame al Caribe en un cruce, ¿no? Llévame un cruce al Caribe. No, por favor. O sea, habían millones de personas libres que fueron secuestrados, porque había una industria de secuestro masivo, ¿no? Secuestrados en África y transportados por la Fuerza de las Américas. Y ahí hubo genocidio, porque murieron millones en ese proceso, y epistemicidio, porque no se le permitía practicar ni sus espiritualidades ni sus conocimientos. Pero paro aquí.